noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la revelación en exclusiva realizada por Noticias RCN de la primera y única prueba de supervivencia que hasta ahora se conoce de Ramón José Cabrales, quien desde el pasado 3 de septiembre permanece secuestrado en poder del grupo terrorista ELN. La noticia, el video demuestra las violaciones a los derechos humanos que continúa ejecutando el ELN. Sus imágenes son el único aliciente que hasta ahora ha tenido su familia para aliviar el dolor y la incertidumbre que han sufrido durante los últimos 4 meses y 23 días. El punto clave de esta noticia, esta prueba de supervivencia deja en evidencia también que mientras el gobierno adelanta acercamientos con el ELN para instalar una mesa de negociaciones de paz, este grupo criminal persiste en continuar con la guerra. Ramón José Cabrales tiene 39 años y en el video que ustedes verán a continuación lograrán magnificar el dolor que enfrenta al estar secuestrado por este grupo criminal. Querido padre, madre mía, hermanos, mi amada Melissa, mis hijos, Sarita y María José, les mando este video para que vean que estoy bien. He tenido buen trato parte de los amigos del ELN. Ojalá las cosas pronto se solucionen para bien de todos. Tratemos de ser prudentes y agilizar esta negociación, evitando cualquier riesgo o cualquier situación difícil, más difícil de la que hay. Que tener esperanza a que esto se solucione. Por eso el mensaje de fortaleza igualmente, de entereza y decirles que los amo mucho. La fecha tengo. Hoy es sábado 10 de octubre. Ya es tiempo suficiente para que las partes se pongan y logren un acuerdo que me permita volver a vivir con ustedes, que es lo que más amo en la vida. La historia de Ramón José Cabrales es la muestra de cómo las cadenas del secuestro se han ensañado contra una familia. Con el plagio de Moncho, como le llaman sus más allegados, ya son 4 los miembros de esta familia que han sido secuestrados en los últimos 25 años por parte de diferentes agrupaciones criminales. Hay que decir también que 2 de estas personas que estuvieron secuestradas murieron en cautiverio. El 3 de septiembre de 2015, Ramón Moncho Cabrales se dirigía a la finca con su padre en el área rural de Ocaña Norte de Santander, cuando el vehículo fue interceptado por otro carro con 4 hombres fuertemente armados, que se los llevaron con rumbo a las montañas al caer la tarde. Él me llamó y a lo que yo oí la voz de él, yo le dije, hijo, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Y él me dijo, mamá, cálmese, mamá. Me tiene el ELN, estoy lejos de Ocaña, el secuestro es político y económico. Ahí revivió la pesadilla para esta reconocida familia del norte de Santander, víctima de 4 secuestros en los últimos años. 2 de ellos terminaron en tragedia con la muerte de sus familiares. Sinceramente no pensé que nosotros íbamos a volver a sufrir este tipo de problemas y sobre todo que ya uno con los años no tiene la vitalidad suficiente para lidiar con ellos. Es diferente un hermano a un hijo. Todo Ocaña se unió en torno a este secuestro atribuido al ELN. En los últimos meses se han realizado marchas y jornadas de oración para pedirle a sus captores la pronta liberación de este administrador de negocios de 39 años, que se desempeñaba como consejero de la Gobernación del Norte de Santander para la difícil zona del Catatumbo. Sus pequeños hijos han solicitado a ese grupo guerrillero su pronta liberación a través de cartas y mensajes de radio. Pero el clamor más grande lo hace su esposa para que el gobierno no adelante negociaciones con el ELN hasta tanto Ramón José esté libre. Hacer un llamado al señor presidente para que por favor no continúe en los acercamientos con el ELN hasta que ellos no le den una respuesta formal sobre Ramón José y su pronta liberación.
a su comando central, al comandante Gavino, por favor, mi hijo tiene ya casi 5 meses de estar secuestrado. Hay una familia sufriendo, unos niños pequeños que llaman a su papá. El papá del plagiado, un reconocido médico pediatra ocañero, padece una grave afección cardíaca agravada por esta, la más reciente desgracia que ha caído sobre esta familia, sometida por más de 20 años al flagelo del secuestro. Para ver si podemos salir de esta tragedia. Y si no, pues yo creo que de esta no voy a pasar. Invitamos a nuestros televidentes a que opinen al tema de análisis del día de hoy. La pregunta que les planteamos: ante el secuestro de Ramón José Cabrales, ¿debe o no el gobierno colombiano continuar con los acercamientos de paz que busca con el ELN? Los invitamos a que respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche y de todo nuestro equipo periodístico. Están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a saludar a nuestros invitados el día de hoy en Bogotá, Colombia. Está Salud Hernández Mora, periodista y columnista del diario El Mundo de España. La queremos saludar en la ciudad de Bogotá. Salud, bienvenida al programa La Noche en NTN 24. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En Ocaña Norte de Santander, María Marlene Camacho de Cabrales es la mamá de Ramón José Cabrales. Ella nos está acompañando desde Ocaña Norte de Santander. Señora Marlene, bienvenida al programa La Noche en NTN 24. Buenas noches para ustedes y gracias por permitirme estar en su programa. Y en nuestros estudios de NTN 24 está Iván Duque, senador de Colombia por el Partido Centro Democrático. Senador, bienvenido a La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Es un placer estar acá en el programa. Vamos a comenzar hablando con la señora Marlene. Ella está en este momento en el occidente de Colombia y ha recibido esta prueba de supervivencia de un hijo que no ve hace cerca de 5 meses. Señora Marlene, ¿cómo encontró a su hijo? Una mamá siempre conoce esos cambios físicos y de alguna manera esos cambios psicológicos que puede tener un ser querido. ¿Cómo encontró a su hijo luego de casi 5 meses de secuestro? Esas imágenes son muy, muy dolorosas para nosotros como familia. Es muy doloroso ver a nuestro hijo en esa situación tan infame a la que ha sido sometido durante estos 5 meses. El 3 de febrero cumple 5 meses de secuestro y para nosotros ha sido una pesadilla, un calvario a que nos han sometido nuevamente, porque ya nuestra familia ha sido golpeada en varias ocasiones. Esta es la 4ª vez, el 4º secuestro en nuestra familia, y ahora en la persona de mi hijo, un hombre joven, bueno, transparente, que es querido por todo el que lo conoce, tiene muchísimos amigos y Ocaña entera clama su liberación. Señora Marlene, ¿ustedes han tenido algún tipo de contacto? ¿Los secuestradores los han buscado para algo durante estos ya casi más de 4 meses? Pues no en muy pocas ocasiones hemos tenido ninguna comunicación telefónica, aparte de la primera que nos hicieron a la 1:30 del secuestro. De resto no ha habido ninguna comunicación telefónica con ellos. ¿Qué razones argumentaron para haber secuestrado a su hijo? Pues no, yo creo que como él lo dijo en la comunicación que tuvo a la 1:30 que le dejaron hacerme, el secuestro es de carácter político y económico. Sí. ¿Y le han hecho saber los secuestradores esas razones exactas? Porque usted dice que es económico, pero a la vez es político, pero en un momento en el cual está llevando a cabo el gobierno unos acercamientos de paz precisamente con los secuestradores de su hijo, uno pensaría que pues este secuestro comienza a adquirir un nuevo concepto, unos nuevos alcances. Claro que sí. Y sobre todo nosotros guardamos la esperanza de la buena voluntad del Ejército de Liberación Nacional para sentarse a negociar. Tiene más de 2 años de estar en diálogos exploratorios con el gobierno nacional y se cree que ya están llegando a un punto en que se puede instalar una mesa de negociación. Entonces que no
No vemos la razón por la cual nuestro hijo está secuestrado. ¿Por qué no lo liberan? Nosotros queremos un gesto de paz, nosotros también creemos en la reconciliación del país, a pesar de ser tan golpeados y víctimas de un delito atroz como es el secuestro, pero tenemos la esperanza de una paz, de una negociación. Por eso nos hemos dirigido por los medios de comunicación cuando nos han dado la oportunidad, que gracias a Dios nos han acompañado y nos han apoyado en estos 5 meses de calvario, y siempre les hemos pedido al ELN que tengan un gesto humanitario, que liberen a Ramón José. Él no tiene por qué estar en esa condición. Las imágenes del video son devastadoras para nosotros. Es un sufrimiento, una tortura. Ver nuestro hijo sin ninguna clase de motivo de estar en esa condición es muy doloroso para nosotros. No, señora Marlene, nadie tiene por qué estar en esa condición, no existe ninguna justificación. Usted me ha dicho que ha recibido el apoyo de los medios de comunicación durante los últimos 5 meses, pero ¿del gobierno nacional han recibido alguna respuesta? Mire, el 16 de octubre el ministro de Defensa dijo que se había comprobado, el gobierno estaba seguro de que Ramón José estaba en manos del ELN y que le exigía, por encargo del presidente, él se manifestaba que el ELN debía liberar a Ramón José para sentarse a una mesa de negociación. Entonces, no sabemos por qué razón el ELN se resiste a hacer ese gesto de paz. Es un gesto humanitario, hay una familia sufriendo, hay unos niños pequeños que clamaron y le pidieron con esa inocencia de niños que liberaran a su papá para Navidad. Eso era lo que ellos pedían de Niño Dios y no, ellos no se conmovieron. Y es la hora, estamos ya finalizando el primer mes del año y nada, no se han comunicado, no han dicho cuándo lo liberan ni nada, absoluto silencio. El ministro del Interior también, cuando liberaron a los soldados, él se manifestó y dijo que por favor liberaran a Ramón José, pero nada ha hecho que ellos se pronuncien. Ramón José, ¿a qué se dedicaba en esta zona en la cual fue secuestrado? Porque pues lo que pudimos hablar inclusive con la esposa de él, era común que él transitara por estos lugares y nunca había recibido ningún tipo de amenaza. No, él era común porque él estaba en una finca pequeña aquí muy cerca de Ocaña, estaba ahí con el papá y saliendo de la finca fue que lo secuestraron. Él es funcionario de la gobernación porque él se desempeñaba hasta el momento del secuestro como alto consejero para la provincia de Ocaña y Catatumbo. Y el gobernador William Villamizar lo ratificó en su cargo. O sea que él es un funcionario de la gobernación de Norte de Santander. Y eso que también genera preocupación en Colombia, porque pues muchos no entienden, senador Iván Duque, cómo una organización que está adelantando unos acercamientos de paz con un gobierno precisamente eventualmente para desmovilizarse y eventualmente entrar a una democracia, pues continúan atacando precisamente a esa democracia, a las personas que hacen parte del Estado, en este caso un funcionario público que hace parte de una gobernación y que ya completa secuestrado cerca de 5 meses. Bueno, yo creo que este testimonio, que es desgarrador, nos muestra la crudeza y la degradación de un grupo criminal como el ELN. Entonces, yo creo que lo primero es que el alto gobierno, en cabeza del alto comisionado de paz, del doctor Frank Pearl, deberían suspender cualquier aproximación hasta que no haya un cese de actividades criminales y hasta que no haya una liberación inmediata de todos los secuestrados como Ramón Cabrales. Yo creo que lo que estamos viendo hoy es una vez más un episodio que los colombianos veníamos rechazando, que no queríamos volver a vivir, que los secuestrados fueron utilizados como escudos humanos para las negociaciones y para las presiones al gobierno. De manera que yo sí creo que se deberían suspender y exigir, si quieren la continuidad de cualquier aproximación de paz, la liberación de Ramón Cabrales. Y creo que hay algo también muy preocupante, Jefferson, y es que estos criminales del ELN, como están viendo que se está adelantando una negociación con las FARC,
donde el secuestro va a ser tratado con guante de seda, pues entonces quieren también utilizar el secuestro como un mecanismo de presión para ganar ventajas en esta negociación. Salud Hernández, ¿cuál es su opinión? ¿Qué representa esta prueba de supervivencia que ha sido revelada por Noticias RCN en exclusiva el día de hoy? No se sabía nada de Ramón Cabrales hace 5 meses, cerca de 5 meses. Usted ha sido una de las periodistas que también ha liderado esa petición pública para que no quede en el olvido este secuestro. ¿Qué representa este plagio en el momento específico que vive en este momento el gobierno nacional y el ELN, que están adelantando unos acercamientos de paz? Bueno, al menos la tranquilidad de saber que está bien dentro de todo, que está vivo. Más que nada, que está vivo, porque bien no va a estar jamás, ni él ni su familia van a estar bien, porque esto es una tortura diaria, minuto a minuto. Pero yo coincido plenamente con el senador que el gobierno debería suspender las negociaciones hasta que consigan al menos que el ELN lo devuelva, es decir, hasta que lo libere. Es la condición mínima que debería exigir. Y Salud Hernández, ¿por qué hasta el día de hoy el único pronunciamiento que ha habido es el del ministro de Defensa? Uno siente que ha sido un caso que de alguna manera pues ha sido invisibilizado, porque pues pese a que los medios de comunicación lo hemos dado a conocer, es el segundo programa que hacemos nosotros, por ejemplo, de este caso, no ha habido, por ejemplo, un pronunciamiento ni del Alto Comisionado para la Paz, ni del presidente Juan Manuel Santos frente a este caso. Bueno, los medios, algunos, no todos los medios de comunicación insisten en la liberación de Ramón José Cabrales como harían en otra época, porque ahora mismo lo que hay que visibilizar son lo que llaman gestos de paz y meter debajo de la alfombra los actos criminales que sigue cometiendo la guerrilla. Yo creo que también, no solamente el presidente es que no se pronuncie públicamente por la liberación de Cabrales, sino que el presidente lo que ha hecho es presionar para que se encuentren los restos de Camilo Torres, que fue uno de los líderes de los fundadores del ELN. Eso es lo que él ha hecho, es decir, ha dicho que ellos han encontrado los restos para demostrar que hacen gestos de paz frente al ELN. Yo creo que los únicos que deben hacer gestos de paz son los criminales, es decir, son los terroristas. Los que deben hacer gestos de paz es el ELN, y el mínimo gesto de paz sería primero soltar a todos los menores de edad que tienen en sus filas, que son muchos, y soltar a los secuestrados que tienen. Es decir, esos serían los dos mínimos gestos de paz que debería hacer y el gobierno debería exigir para seguir hablando. Además, es una negociación de 2 años solo para concretar la agenda. Y el líder del ELN, Gavino, ha dado muchas entrevistas proclamándose un pacifista. Bueno, pues que lo demuestre con hechos y no con palabras que además son huecas. Senador Iván Duque, ¿usted por qué cree que las FARC persisten en mantener secuestrado a Ramón Cabrales? Y se lo pregunto porque para muchos televidentes realmente resulta contradictorio que se hable al mismo tiempo de unos acercamientos de paz, pero que por un lado el ELN mantenga su intención de tener secuestrado a un civil, a un funcionario público, y por el otro lado el gobierno mantenga esos acercamientos. Pues es que yo creo que aquí ha faltado verticalidad por parte del gobierno. Y yo quiero empezar por lo siguiente. Cuando se inició el proceso con las FARC en el 2012, el gobierno habló de negociar en medio de las balas. Yo creo que el gobierno debería aprender de los propios errores de la negociación que ha tenido con las FARC. Y el primer gran error fue no haber exigido para sentarse a la mesa con una suspensión de todas las actividades criminales. Y hemos visto que las FARC ha utilizado todo su actuar criminal para ganar posiciones de negociación. Solamente hasta hace pocos meses se dio un cese al fuego unilateral. Yo creo que aquí lo que el gobierno tiene que hacer con el ELN es exigirles que cualquier tipo de aproximación y diálogo con el gobierno debe partir por la liberación inmediata de los secuestrados y por el cese de todas sus actividades criminales. Si seguimos manejando el secuestro de Ramón Cabrales simplemente como algo anecdótico al látere de unas aproximaciones, vamos a estar legitimando el secuestro como un mecanismo de presión política al Estado. De manera que yo lo que le pido a las autoridades, sobre todo al señor Frank Pearl, que es el que está adelantando estas conversaciones con el ELN, que les exija inmediatamente la liberación de Ramón y todos los demás secuestrados, y al mismo tiempo la suspensión de sus actividades criminales. Si el gobierno no tiene el valor para hacerlo, lo único que va a hacer es legitimar ese accionar criminal. Señora María Marlene Camacho de Cabrales, mamá de Ramón José Cabrales, esta persona que ya lleva secuestrada cerca de 5 meses.
En este momento, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están los hijos de él? ¿Cómo está su esposa? Luego de ver este video que fue revelado por Noticias RCN y que por un lado, pues los deja tranquilos a ustedes porque sabemos que muestra que él está con vida, pero por el otro lado también lo muestra en un estado completo de indefensión y privado de su libertad. Sí, es muy doloroso. La situación de mi esposo pues es de angustia, de dolor, estamos completamente destruidos porque nosotros no tenemos pensamientos sino para nuestro hijo, para ver cómo solucionamos este problema, pero no estamos indefensos, impotentes ante este secuestro infame, prolongado. El sufrimiento es mucho, su esposa está enferma, sus hijos tristes, la niña que ya tiene 9 años, pues ella no entiende por qué su papá no está con nosotros, por qué no llega su papá. Él no ha hecho nada malo, él no tiene por qué estar separado de la familia. Es un acto infame, de verdad que es un delito atroz, porque no se puede, la tortura a la que nos han sometido es muy dura. Lo único que nos ha sostenido es el apoyo de los amigos, de los bocañeros, que siempre han estado con nosotros, nos han apoyado nos han manifestado su apoyo, pero es muy triste la situación de nosotros como familia. Yo lo que también quería decir, primero, obviamente, esta prueba de supervivencia pues da algo de tranquilidad a los familiares y a la sociedad, pero también es una prueba de supervivencia de un video que, como lo dice él, es de octubre del año pasado. Yo creo que en este momento ya no podemos seguir perpetuando este tipo de mecanismos de presión. Yo creo que si en este momento no hacemos una exigencia total para que la liberación de Ramón sea inmediata, vamos a seguir dándole un camino al ELN para que nuevos secuestros sean utilizados en medio de una negociación con el gobierno. De manera que yo sí creo que en este momento tenemos que hacer todos los colombianos una cruzada por su liberación y por una exigencia total y vertical al ELN de suspender este tipo de prácticas. Saludos, ¿usted qué opina? ¿Qué puede estar buscando el ELN? Pues no solamente con el secuestro, sino también con esta prueba de supervivencia. ¿Es un mecanismo de chantaje? ¿Es un mecanismo para hacerse ver poderosos quizás en esa mesa de negociación? Pues es que uno ya no entiende qué es lo que pretende el ELN, porque ellos han visto que a las FARC el gobierno les entrega todo lo que piden. Es decir, los 3 años de negociaciones les han dado pistas suficientes para saber que van a obtener todas las reivindicaciones que hagan. Entonces, el gobierno lo único que está esperando es que el ELN le ponga la firma final y empiecen las negociaciones. Este secuestro ni quita ni pone a las negociaciones. Este secuestro lo único que hace es torturar a una familia. Al pueblo colombiano, y es una desgracia tenerlo que decir, no le importa la suerte de este muchacho. El pueblo colombiano no está en absoluto presionando. Aquí los medios de comunicación no están presionando como deberían presionar. A Ramón José Cabrales le importa a su familia, básicamente, que son los que torturan día a día. A recuperar la comunicación con Salud Hernández. Señora Marlene, ¿qué decirle a través de este medio de comunicación? Ya Salud Hernández lo decía anteriormente, quizás no son muchos los medios que han visibilizado su caso, pero los que lo hemos hecho, de alguna forma hemos querido que Colombia y América Latina conozca esa tragedia que en silencio está viviendo una familia en este momento. ¿Usted qué le puede decir al gobierno nacional a través de los micrófonos del programa La Noche? Bueno, yo le quiero decir al gobierno nacional que nosotros, como todos los colombianos, queremos la paz. Queremos la paz, pero que por favor exija a estos grupos guerrilleros que cese la violencia, que tengan gestos de paz, de humanidad, que por favor no se ensañen con una familia como la nuestra, que no tenemos ningún motivo para sufrir esta tortura. Por favor, señor presidente, exíjale al ELN que liberen a Ramón José, que nosotros somos los colombianos, queremos la paz, pero no mientras se están cometiendo actos tan atroces como el delito del secuestro. Señora Marlene, ¿y qué decirle finalmente a los que son los victimarios, a quienes son los responsables únicos de que no solamente Ramón esté secuestrado, sino que también prácticamente toda una familia también esté
priva de su libertad, porque de alguna forma estos 5 meses ustedes no han sido libres en la medida en que han estado todos los días preocupados por el paradero y por la salud de ese hijo que no ha regresado a casa. Sí, al ELN decimos la familia Cabrales Camacho, la familia Cabrales Castro, que por favor hagan un gesto de humanidad, un gesto humanitario, que no nos torturen más. Son 5 meses casi de tortura, de una pesadilla, de no tener vida, porque nosotros no tenemos descanso. Minuto a minuto estamos pensando en nuestro hijo, en el estado de salud, que nos den unas pruebas de supervivencia. El video ya es de hace un tiempo, entonces por favor, nosotros queremos que ellos se reconcilien con la sociedad colombiana, pero queremos que lleguen a una mesa de negociación sin secuestrados. Por favor, la comunidad ocañera está esperando ese gesto de ellos, que lleguen a la negociación con gestos de paz, con gestos de reconciliación. Señor Gavino, señores del Comando Central del ELN, por favor, cesen ya la tortura. Señora María Marlene, entréguenos a Ramón José. vamos a estarla acompañando hasta el momento en el cual su hijo recupere la libertad. Es un caso que no puede ser invisibilizado y como usted lo ha dicho y lo ha repetido ya en varias de las respuestas que nos ha entregado, pues no puede haber un proceso de paz si no están libres todas las personas que están secuestradas. Señora María Marlene Camacho, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche y le reitero el apoyo de todo este equipo periodístico en ese acompañamiento que le vamos a hacer hasta que su hijo regrese a casa. Gracias a ustedes, gracias. Infinitas gracias de parte de todos nosotros. Nosotros vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando con el presidente de UNASUR, que es el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Vamos a estar hablando con él precisamente de la forma como este secuestro afecta esos acercamientos que ha venido adelantando el presidente Juan Manuel Santos con el ELN y si el gobierno nacional debe o no continuar con estos acercamientos mientras sigan existiendo secuestrados en Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Hoy están los protagonistas de la noticia. Saluda Ernesto Samper, expresidente de Colombia y secretario general de UNASUR. Señor expresidente Samper, bienvenido al programa La Noche NTN 24. Muy buenas noches a todos los televidentes y a ustedes. Señor expresidente y secretario general de UNASUR, hoy Noticias RCN ha revelado pruebas de supervivencia de Ramón José Cabrales, quien completa 4 meses y 23 días secuestrado. ¿Qué impacto cree usted que ha tenido en las negociaciones entre el gobierno y el ELN el hecho que este grupo criminal no haya liberado a los secuestrados que mantiene en su poder? De hecho, el presidente Santos, al comenzar el proceso con las FARC, señaló que era absolutamente indispensable que no estuviera de por medio ningún secuestro. No descarto que en esta oportunidad haya hecho lo propio. Es difícil sentarse uno a la mesa cuando hay este tipo de situaciones de por medio. Aquellos colombianos que se han mostrado escépticos respecto al proceso de paz de La Habana deberían un poco devolver la película y mirar cómo desde que comenzaron las negociaciones de La Habana se acabaron los secuestros, por lo menos por cuenta de las FARC, de una manera absolutamente notoria. Cuánto le representa al país en tranquilidad, en posibilidades de desarrollo, en oportunidades, el haber prácticamente eliminado el secuestro que se estaba cometiendo por este lado, de tal manera que yo creo que es una buena noticia. Esperamos que se concrete con la entrega del secuestrado y que todo esto ayude a crear el clima necesario para que se comiencen las negociaciones con el ELN. Señor expresidente, ¿qué información tiene usted como secretario general de UNASUR sobre estos acercamientos de paz que está adelantando el gobierno colombiano y el ELN?
No, entiendo que hay avances significativos, que la agenda con la cual negociarían está bastante adelantada. Se está buscando el momento de hacer públicos estos acuerdos, pero no tengo mayor información, pero sí tengo un conocimiento directo porque estuve en La Habana este fin de semana de que sería muy útil que en 1 o 2 mesas de negociación, según se acuerde, pudieran el ELN sumarse a estos esfuerzos que se están haciendo por la paz con las FARC y que van muy bien encaminados, según lo que pude ver el fin de semana. Señor presidente, y teniendo en cuenta el papel que ha jugado Cuba en el proceso de paz que adelanta el gobierno con las FARC, ¿habló usted con el presidente Raúl Castro sobre su posible participación en ese proceso de paz que están tratando de concretar el gobierno colombiano y el ELN? Sí, Cuba siempre puede ayudar, y en el análisis general que hicimos, pues yo creo que este sin duda es un punto que es necesario mencionarlo, de la necesidad de que estas negociaciones con el ELN se puedan concretar, se puedan hacer de manera rápida, se encuentre la manera de garantizarlas. De hecho, algunos gobiernos en el pasado llegamos a tener muy avanzadas las negociaciones con el ELN. Este camino que ya se recorrió podría también de alguna manera ofrecer salidas y ofrecer explicaciones, de tal manera que estamos pendientes de que se logre concretar esta posibilidad para el bien de todo el proceso de paz colombiano. Señor expresidente Samper y secretario general de UNASUR, ¿cómo y bajo qué condiciones entonces cree usted que deben ser los diálogos de paz con el ELN? ¿Usted cree que teniendo secuestrado, por ejemplo, a Ramón José Cabrales, pueden iniciar unos diálogos de paz? Bueno, ese fue un requisito que puso el presidente en el caso de las FARC. Supongo que lo habrá repetido, pero no nos casemos con la hipótesis pesimista. Yo creo que todas estas negociaciones de paz que se están haciendo son precisamente para que se acaben todos los hechos de violencia, incluidos estos hechos como el hecho del secuestro. Es claro que esto no vamos a pasar de negro a blanco de la noche a la mañana. Va a haber una zona gris en la cual se seguirán presentando dificultades, pero si estamos camino hacia una zona de claridad, me parece que todos estos esfuerzos valen la pena. Y estoy seguro que los negociadores del gobierno tendrán en cuenta esta circunstancia para ir avanzando en uno o en otro sentido. Usted como secretario general de UNASUR, ¿cuál es el mensaje que le envía al ELN en medio de esta contradicción? Por una parte, una voluntad de negociar, pero por el otro lado, la voluntad de negociar, pero sin hacer gestos de paz, como la liberación de ese secuestrado. Por supuesto, hay un llamado para la libertad de todos los colombianos que se puedan encontrar en este momento secuestrados, encuéntrense en las manos de quien se encontraron. Creo que esto es lo que nos corresponde. No hay peor delito que el delito del secuestro, porque secuestra no solamente a la víctima, sino secuestra a su familia, a la sociedad, a la opinión. Y creo que si algo, repito, hemos conseguido con el avance de los diálogos de las FARC, es que podremos ya con cierto optimismo pensar que estos secuestros de 100, 150 secuestrados durante un tiempo largo ya son cosas del pasado. Señor secretario general de UNASUR, señor Ernesto Samper, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, con muchísimo gusto. Regreso a Bogotá, Colombia, con Salud Hernández Mora, periodista y columnista del diario El Mundo de España. Salud, ¿usted qué opinión le merece, por ejemplo, la actitud o la postura que han tomado organismos como UNASUR frente no solo a los acercamientos que se han dado entre el gobierno y el ELN, sino también frente a este caso específico, estos secuestros que continúan no solamente ejecutando el ELN, sino secuestros que continúan cometiendo las FARC, porque las FARC todavía no ha respondido por muchas personas que ellos se llevaron y hasta el día de hoy no han entregado ninguna respuesta?
Bueno, varias cosas, Jefferson. Primero, UNASUR, ¿qué credibilidad puede tener un organismo que creó Hugo Chávez, que siguió alimentando Maduro y que preside el presidente que fue elegido por los Rodríguez Orejuela? Es decir, yo creo que nadie en el continente o muy poca gente puede tener la más mínima confianza en UNASUR, que además ha demostrado que tiene un color y mira normalmente con mirada muy favorable a la guerrilla. Pero otra cosa que quería apuntar, y además lo ha dicho el señor que me ha precedido, ha dicho que el secuestro es una circunstancia, ¿no? Es decir, se ha notado que no le preocupa exactamente José Ramón Cabrales, ni siquiera se ha molestado en dar su nombre. Y es un poco lo que te apuntaba antes, no es un clamor nacional, desgraciadamente. RSN y este programa son de los poquísimos que le dedican espacio a la suerte de Cabrales. Y otra cosa que quería apuntar sobre la exigencia que hizo en su momento Santos, la supuesta exigencia que hizo a las FARC, que dijo que no se sentaba a negociar mientras hubiera secuestrados. Se sentó a negociar, había 12 personas secuestradas en ese momento, como se lo manifestó la Fundación País Libre, incluso el Ministerio de Defensa tenía ese dato, y cuando las FARC dijeron que era mentira los datos, que ellos no tenían ningún secuestrado, el presidente Santos, en lugar de defender a los ciudadanos, lo que hizo fue decir que habrá que creerles a las FARC. Yo creo que en este caso hay que hacer mucho ruido para evitar que empiecen a negociar con Ramón José Cabrales, porque acaban de escuchar al presidente de UNASUR diciendo que, bueno, que tampoco nos fijemos en una circunstancia como esta, que es preferible casi que empezar a hablar y ya más adelante se acabará con todo lo demás. Yo creo que el gobierno debería levantarse de la mesa. Esto es una exigencia sine qua non. Debería decir que si Ramón José Cabrales no regresa a su casa, si los guerrilleros menores de edad que tienen en sus filas en contra de su voluntad no regresan a sus casas, que no empieza el proceso de paz. Señor Iván Duque, ¿cuál es su opinión frente a estas declaraciones que escuchábamos del secretario general de UNASUR, Ernesto Samper? Bueno, me parece que es una vez más la confirmación de un organismo que se basa en la diplomacia meliflua, de palabras sutiles, un organismo que no ha tenido primero el carácter para denunciar lo que está pasando en Venezuela, en Ramo Verde, con la violación de los derechos humanos de los presos políticos en ese país, que no ha sido capaz de sacar un pronunciamiento cuestionando el terrorismo en la región, que además ha sido permisivo con el auxilio que otros países le han dado a los grupos terroristas colombianos. Entonces me parece que es simplemente una manifestación más de esa diplomacia débil que tiene UNASUR. Y adicionalmente, yo creo que también es cuestionable que lo que uno escuchaba del expresidente Samper, en su gobierno, usted recordará cuando se dieron los diálogos en Maguncia, en Alemania, el ELN seguía obrando a sus anchas en Colombia, cometiendo todo tipo de extorsiones, todo tipo de secuestros, atentados contra el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Es que al país no se le puede olvidar que en 28 años el ELN ha cometido más de 1.300 atentados contra los oleoductos que le han costado al pueblo colombiano miles de millones de dólares. Entonces ahora que el presidente Samper nos venga a decir que tenemos que estar agradecidos con las FARC por estos 4 años sobre la base de que han reducido sus acciones criminales, es falso. Lo que hizo que las FARC llegara a un cese al fuego unilateral fue la presión del pueblo colombiano ante los insistentes daños que seguían perpetrando el grupo terrorista de las FARC. Recuerden los soldados del Cauca. Fue la presión del pueblo colombiano la que condujo a eso. No fue un acto de buena fe. Entonces, por favor, que ojalá organismos internacionales como UNASUR exijan que no puede sentarse el gobierno a la mesa con el ELN hasta que no liberen todos los secuestrados y en el caso de Ramón, adicionalmente sin pagar un solo peso. Porque ahora no venga el ELN a hablar de gestos humanitarios cuando sabemos también que por debajo de la mesa, y si bien utiliza ese secuestro con fines políticos, también lo está haciendo con fines extorsivos. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales, no sin antes invitar a nuestros televidentes a que continúen respondiendo la pregunta del día de hoy, la que les hemos hecho a través de las redes sociales, de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Ante el secuestro de Ramón José Cabrales, ¿debe o no el gobierno colombiano continuar con los acercamientos de paz que busca con el ELN? Todo esto a propósito de esta prueba de supervivencia que les hemos mostrado el día de hoy. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. A esta hora Libardo Suárez nos dice que claro que no, sería una sinvergüenzada que liberen a los secuestrados primero. Juan Centella dice, sí, claro, para acabar con este flagelo dañino.
Salud Hernández, periodista y columnista de opinión. Ya en la parte final quiero hablar sobre lo que han sido estas conversaciones o estos acercamientos que viene llevando a cabo el presidente Juan Manuel Santos y el ELN. ¿Usted qué opina del papel que juega Venezuela en estos acercamientos y hasta dónde la presencia, por ejemplo, o la influencia de Nicolás Maduro es la que garantiza que el ELN se siente o no a negociar? Yo creo que Venezuela ha perdido muchísimo papel en las negociaciones porque bastante tiene Nicolás Maduro con sostenerse en el poder y que no le sacan a patada a sus conciudadanos. Pero obviamente es un país necesario porque la gente que nos escucha no debe olvidar que es el santuario de las guerrillas colombianas. Es decir, el COCE se disfraza de guerrillero y se va al monte para grabar un video dando la impresión de que ellos siguen aquí en Colombia, pero ellos no están en Colombia. Ellos viven, descansan, residen en Venezuela, la cúpula del ELN y gran parte de la cúpula, por ejemplo, Timochenko de las FARC. Y además, como digo, ha sido un santuario, es necesario. Y luego es un país que hasta que ha ganado la oposición, pues hacían lo que les daba la gana y podían detener incluso las órdenes de captura, no ponerlas en marcha si hubiera una orden de captura internacional, como debería empezar contra todos los jefes guerrilleros que tienen cantidad de crímenes de lesa humanidad a sus espaldas. Pero yo creo que su papel ya no es tan decisivo como antes. Insisto, creo que la importancia de ellos reside en que siguen siendo un santuario de la guerrilla, pero Nicolás Maduro creo que bastante tiene con intentar que no le echen. Senador Iván Duque, ¿cuál es su opinión? ¿Es Venezuela un mediador legítimo para unas eventuales conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN? Bueno, yo no creo que el gobierno de Maduro sea un mediador legítimo, porque viene de un sistemático apoyo a los grupos terroristas en Colombia. Usted sabe la conexión, esto ya se conoce públicamente, entre el cartel narcotraficante de las FARC y el cartel de los Soles y las rutas del narcotráfico. Usted sabe también que en las zonas fronterizas muchos secuestrados del ELN los cruzan de un lado al otro y tienen además el amparo o por lo menos la no atención de las autoridades venezolanas. Entonces yo creo que uno no puede tener un mediador que esté inclinado a favorecer una de las partes y a favorecer las tácticas de presión política. Yo me pregunto, ¿dónde estará Ramón Cabrales? ¿Será que está en territorio colombiano o será que está en territorio venezolano? Ojalá también nos pudiera contestar eso las autoridades colombianas, porque si está en territorio venezolano con más veras, tendría que ese mismo gobierno decir públicamente y exigirle al ELN que para sentarse a cualquier negociación liberen a ese muchacho que está pasando por ese flagelo y por esa tortura. Senador Iván Duque, le agradezco el tiempo que usted ha concedido al programa la noche y haber estado con nosotros hoy aquí acompañando a esta familia que sigue clamando por la libertad de ese hijo. Muchísimas gracias, Jefferson. Salud Hernández, gracias por habernos acompañado y para finalizar quiero conocer su opinión sobre la forma como el ELN está utilizando este secuestro en este momento. ¿Usted por qué cree que dan a conocer esa prueba de supervivencia precisamente en un instante donde se están llevando estos acercamientos? Es que es lo que digo, cada día se entiende menos al ELN, porque el gobierno lleva 2 años, este gobierno, el ELN lleva casi 17 años en conversaciones previas con los diferentes gobiernos colombianos para sentarse a negociar. Es decir, para que la gente lo sepa, 17 años tomando el pelo a los sucesivos gobiernos y al pueblo colombiano, porque todavía no han encontrado la manera de negociar. No entiendo, no alcanzo a entender cuál es la razón de mostrar ahora una prueba de vida de octubre pasado. No sé si es una presión, no creo que en lugar de mostrar fortaleza, lo que creo que genera es mayor distanciamiento de la gente con ese proceso de paz, mayor rechazo, porque es un insulto más a la gente. Es decir, un día Gavino, como digo, habla de paz, da lecciones, pontifica sobre la paz y al día siguiente muestran cómo ellos torturan a la gente. No alcanzo a comprenderlo. Lo que sí creo es que lo que debería generar este video es una reacción inmediata del presidente Juan Manuel Santos exigiendo públicamente la liberación ya, no por favor, la liberación ya de Cabrales. Salud Hernández, muchas gracias por haber estado con nosotros.